Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes en que no solo arranca la semana informativa, sino que también comienza el mes en una jornada que ha amanecido cálida y bastante soleada aquí en La Habana, así que voy a aprovechar y abrir de par en par esta ventana 14 para que entre la brisa informativa y también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 1 de junio de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con un tema que está relacionado con la alimentación, sí, la alimentación, que es una cuestión que ha protagonizado varios de estos podcasts en los últimos meses debido fundamentalmente al recrudecimiento, a la agudización del desabastecimiento de productos básicos. Y este lo voy a titular como A falta de pan casabe y también trataré de responder a la pregunta, ¿y la yuca o mandioca para hacer ese casabe, dónde está? En un segundo momento hablaré también de todos esos cambios económicos que llenan titulares en la prensa oficial. Hoy hay varios ejemplos en los periódicos nacionales y que sin embargo no se convierten en realidades. Sí titulares, no realidades hasta ahora. Y por último los voy a actualizar sobre la protesta virtual porque bajen los precios de internet que tuvo lugar este fin de semana y que sacudió al monopolio estatal de telecomunicaciones, ETEXA. Para finalizar, no voy a olvidar la recomendación de quedarse en casa. Quédate en casa, aunque sé que cada día es más difícil cumplir con ese lema en una Cuba donde prácticamente hay que salir cada jornada a hacer largas colas para encontrar comida. Dicho esto, me voy a tomar el primer sorbito de café del día. Primero me sirvo. Está recién colado, breve, amargo, como saben que me gusta a mí y que comparto con ustedes este cafecito amargo informativo desde diciembre de 2018, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito de café del día, les recuerdo también, como es tradición en este programa, que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayor parte de estas noticias en las páginas del Diario Digital, un diario independiente, 14ymedio.com, que un grupo de editores, periodistas y reporteros hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Dicho esto, me voy con la primera cuestión que ya les advertía, está vinculada a los alimentos, la gran obsesión nacional. A mí la situación que estamos viviendo me recuerda mucho el periodo especial de los años 90, aunque todavía no se ha llegado a los extremos de aquella crisis conocida por el eufemismo oficial de periodo especial, una crisis derivada fundamentalmente de la caída del bloque socialista de Europa del Este, el colapso de la Unión Soviética, la pérdida de los abultados subsidios que desde esa parte del mundo llegaban a la isla, aunque todavía no se nota aquí aquellos efectos tan agudos de los años 90, sí hay algunas señales más, y una de ellas es la obsesión nacional por la comida. Los amigos se hablan por teléfono y ¿de qué hablan? Fundamentalmente de alimentos. La gente se llama para advertirse de algo y ¿de qué es? No es de una película en el cine, no es de un libro que leyó, es fundamentalmente de dónde sacaron comida o donde se puede encontrar algún tipo de producto para poner sobre el plato. En eso se va apareciendo la Cuba actual a la Cuba de los años 90. Y claro está, una de esas grandes obsesiones es el pan, el producto básico de cada día, el alimento esencial para muchos cubanos levantarse, desayunar, poner en la mesa junto al alimento que se consiga en una jornada. Pues bien, resulta que el pan, que ya hemos hablado aquí, ha sido uno de los más golpeados porque el trigo se importa y el país está en una absoluta crisis de liquidez. Entonces, de pronto, este producto que es realizado a partir de la harina de trigo está cada vez más deficitario, cada vez más difícil de acceder. Y es curioso porque las crisis en Cuba siempre han tenido un alimento o receta emblemática. Por ejemplo, mi abuela me recordaba en sus cuentos que durante el machadato, durante las crisis de alrededor de 1929, 1930 en Cuba, pues se convirtió la harina de maíz sin muchos añadidos en una especie de símbolo de esa crisis. Después, en los años 90, la impopular pasta de oca, un
producto bastante rechazado por los cubanos, pero era lo único que había o lo poco que había en ese momento, también marcó al periodo especial. Y ahora parece que será el pan de yuca, sí, como lo escuchan, en lugar de harina de trigo. Las autoridades cubanas están planificando y ya haciendo esfuerzos para incorporar harina de yuca a la producción de panes, porque evidentemente no hay dinero para comprar en el mercado internacional todo el trigo que necesita el país. Es curioso porque en el refranero popular cubano hay varias expresiones para esto. Por ejemplo, se dice comer cativía o comer yuca, mandioca, cuando uno está distraído, haciendo tonterías, haciendo bobadas. Y también hay una frase que dice a falta de pan casabe, el casabe, esa torta hecha de yuca o mandioca, típica de la comida de los aborígenes cubanos y también de parte del Caribe, pues es visto como un sustituto menor, como un sustituto pobre, como un sustituto de la urgencia y de la necesidad. Entonces, en medio de esta situación, parece ser que la yuca se va a ir colando poco a poco en la producción de pan. Pero es que hay otro problema, no basta con que las autoridades anuncien esa intención, con que la prensa oficial incluso hable del primer molino para convertir la yuca en harina que se ha instalado en la provincia de Cienfuegos. No basta con eso, sino que los propios productores están advirtiendo ya de que no hay yuca para tanto, no hay yuca para sustituir la demanda que se necesita para poder mantener la producción de pan como hasta ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 14 y medio hemos hablado con varios productores de yuca y que nos dicen que lamentablemente no hay suficientes fertilizantes, ni siquiera orgánicos, para la cosecha o la producción de yuca, que tienen dificultades para los plaguicidas y que no tienen sacos, ¿sí? Así mismo como lo escucha, saco para envasar la yuca una vez cosechada. Todo esto está haciendo que este producto cada vez sea más difícil de encontrar en las tarimas de los mercados. Entonces nos estamos preguntando si hay una intención oficial de ir sustituyendo poco a poco o parte de la harina de trigo en la confección de pan por harina de yuca. Pero ¿y la yuca? ¿Dónde está? ¿Dónde se puede conseguir ahora mismo la yuca para hacer ese pan a medio camino entre un pan y un casabe, que parece ser que va a ser uno de los símbolos de esta nueva crisis cubana, la vieja y prolongada y crónica crisis cubana que ahora tiene un nuevo rostro, una nueva fase, una nueva etapa, pero es básicamente la misma que conocemos desde hace décadas. Y bien, me voy a dar otro sorbito de café antes de pasar al segundo tema. Hoy es lunes, se necesita un segundo buchito para arrancar la semana informativa. Sobre todo en el diario 14 y medio tenemos muchísimo trabajo editorial, felices de tener mucho trabajo editorial y de llegar a ustedes, pero es bastante difícil con la censura, con las persecuciones, con las limitaciones también de confinamiento a hacer periodismo ahora mismo independiente en Cuba. Después de este segundo sorbito, me voy a la prensa oficial. Aquí, en este podcast Ventana 14, también hemos hablado en varias ocasiones de que se necesita una especie de diccionario o vocabulario especial para leer entre líneas, interpretar, descifrar la prensa oficial y los discursos oficiales en Cuba, porque están llenos de neolengua, eufemismos, vueltas y circunloquios alrededor de una idea, pero sin concretar. Y hoy tenemos en los medios nacionales, especialmente en el tristemente célebre periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista, un ejemplo de todo esto que hemos hablado en este podcast. Y tiene que ver con un titular, esto es para un titular de antología, dice, por un ejercicio de pensamiento que transforme al país. Cuando uno ve un titular así, dice, bueno, ahora sí lo van a decir, ahora sí van a eliminar la camisa de fuerza económica del emprendimiento, de las libertades que tiene atenazado a este país y bueno, finalmente van a transformarlo. Pues no, después que uno empieza a leer, encuentra frases. Y aquí voy a citar, por ejemplo, una frase que ha dicho el primer ministro Manuel Marrero. Dice que llegar a la transformación productiva que necesita el país en estos momentos, que garantice procesos con más eficiencia, productividad, utilidad
e ingresos que satisfagan las demandas internas. Uno lo lee hasta y dice, bueno, no hay manera de no estar de acuerdo con esto. Esto es como no estar de acuerdo con la Caperucita Roja contra el lobo feroz, ¿verdad? Bueno, pues lo cierto es que ahí no dice nada de cómo se va a lograr eso después de 61 años de desaciertos, de malas decisiones económicas, de no implementar en la realidad lo que se dice en los discursos. Sí, aquí hay muchos titulares, pero pocas realidades. Manuel Marrero, primer ministro cubano, ¿cómo vamos a lograr mayor utilidad, mayores ingresos y productividad? Entonces, si usted se sigue leyendo todo el artículo, verá que se habla todo el tiempo en estas aproximaciones, pero sin decir, sin precisar cuáles son las medidas que se van a tomar, si se va a permitir ya la mediana y pequeña empresa privada, si se va a dar una verdadera apertura a la producción agrícola, si se va a eliminar trabas como la insostenible e impopular acopio estatal que hace un poco como monopolio de la distribución también de los productos agrícolas. ¿Cómo se va a lograr? Se le dará el derecho a la importación y la exportación a los agricultores, campesinos y empresarios privados cubanos. Bueno, mientras no precisen eso, mientras no haya un cronograma, estos son palabras al viento, palabras vacías. Otra vez, reitero, titulares, frases, guiños que no terminan en realidades. Bueno, me voy rápidamente. Si no es una realidad, al menos en el mundo virtual, en Internet y en las redes sociales, este fin de semana le dimos una sacudida al monopolio estatal de telecomunicaciones ETEXA. Desde el sábado y hasta la medianoche del domingo arrancó un tuitazo, una campaña porque bajen los precios de Internet y las cifras son impresionantes. Por ejemplo, en las primeras 24 horas la etiqueta bajen los precios de Internet fue usada al menos en 21.876 tweets, sí, en la red del Pájaro Azul, al menos así lo dice el proyecto Inventario, que hizo un registro puntual de cada mensaje, cada alusión, cada uso que hicieron los internautas fundamentalmente desde dentro de la isla de esta etiqueta, bajen los precios de Internet. ¿Cómo respondió ETEXA? Mandando a sus empleados a contrarrestar, insultando, llamando mercenarios, enemigos de la patria, pero lo cierto es que les dimos una sacudida y hay que esperar la repercusión en las tarifas de acceso a Internet que tendrá este tuitazo del último fin de semana de mayo, que, bueno, evidentemente está marcando un hito de unidad, un hito de confluencia de los clientes hartos ya de los excesivos precios y del mal servicio de TEXA. Y con esto me despido, me he extendido un poco, los lunes siempre son un poco más largos los podcasts, pero les recuerdo que si pueden, quédense en casa, traten de ayudar a frenar esta pandemia, quédate en casa y hasta mañana, muchas gracias.